La historia de hoy nos lleva al cálido estado de Florida, conocido por su sol eterno y playas paradisíacas, pero también hogar de una historia oscura que cambiaría la percepción de muchos sobre la violencia y la justicia. Wade Wilson, un nombre que resonó en titulares y noticieros de todo el país, no solo por sus atroces crímenes, sino por su frialdad y comportamiento inquietante en el juicio que sellaría su destino. El 2024 marcó el final de un proceso judicial que mantuvo en vilo no solo a Florida, sino a toda la nación. Wade Wilson, de apenas 30 años, fue declarado culpable de los brutales asesinatos de dos mujeres, Christine Melton y Diane Ruiz, cuyas muertes causaron una ola de conmoción y horror. Los detalles de los asesinatos eran tan espeluznantes que tanto los fiscales como los familiares de las víctimas lucharon por encontrar las palabras adecuadas para describir la magnitud de la violencia que había sido infligida. El juicio de Wilson fue uno de los más seguidos en Florida en los últimos años. El público y los medios de comunicación estuvieron presentes durante cada paso del proceso, desde la presentación de pruebas hasta los testimonios. Los crímenes cometidos por Wilson fueron de una brutalidad extrema. Christine Melton, de 35 años, fue estrangulada en su hogar después de un encuentro casual con Wilson en un bar local. Horas después, Diane Ruiz, de 43 años, fue encontrada sin vida, asesinada de manera similar mientras se dirigía a su trabajo. La ferocidad de los crímenes llevó a los fiscales a argumentar que estos actos fueron premeditados y cometidos con una violencia calculada, lo que exigía la pena máxima, la muerte. Durante el juicio, el equipo de defensa de Wilson intentó argumentar que su historial de abuso de drogas y su adicción habían jugado un papel clave en los crímenes, presentando a Wilson como una persona atrapada en el ciclo de la dependencia y el deterioro mental. Se presentaron cartas de sus padres adoptivos, quienes describieron a Wade como un niño lleno de vida y energía, pero que había cambiado drásticamente tras caer en el mundo de las drogas. Sin embargo, el jurado no fue persuadido por estos argumentos. Los crímenes eran demasiado atroces para ser excusados bajo el pretexto de una adicción, y la justicia debía prevalecer por encima de cualquier atenuante emocional. Los fiscales presentaron una serie de pruebas contundentes, incluyendo declaraciones de testigos que vieron a Wilson con ambas víctimas poco antes de sus muertes, y evidencia forense que vinculaba directamente a Wilson con las escenas del crimen. La acumulación de pruebas dejó al jurado con poca duda sobre la culpabilidad de Wilson. Lo que más impactó fue la forma fría y calculadora con la que Wilson llevó a cabo ambos asesinatos. No hubo impulsividad ni un arrebato momentáneo. Ambos crímenes fueron meticulosamente planificados y ejecutados con una violencia implacable. A lo largo del juicio, Wade Wilson permaneció impasible, sin mostrar signos de remordimiento o arrepentimiento. Su actitud dejó a muchos atónitos. Mientras las familias de Christine Melton y Diane Ruiz derramaban lágrimas en la sala del tribunal, Wilson observaba con indiferencia, casi como si fuera un espectador más, desconectado del horror que había causado. El juez Nicholas Thompson, un hombre conocido por su severidad y justicia, fue el encargado de presidir este complejo caso. Cuando llegó el momento de pronunciar la sentencia, el juez, con la firmeza y autoridad que le caracterizaban, sentenció a Wilson a la pena de muerte. El veredicto fue claro: los crímenes cometidos eran de una brutalidad tal que no dejaban espacio para la clemencia. El jurado había votado abrumadoramente a favor de la pena de muerte con una decisión de 9-3 en el caso de Melton, y lo mismo se esperaba para el caso de Ruiz. Según la ley de Florida, la recomendación de 8 jurados es suficiente para sentenciar a alguien a la pena capital, y Wilson cumplía con todos los criterios necesarios. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos los presentes en la sala sin aliento. Cuando el juez preguntó si quedaba algún asunto pendiente antes de finalizar el juicio, el abogado defensor de Wilson, en un tono serio y sombrío, tomó la palabra. En ese momento, transmitió la sorprendente solicitud de su cliente. Wade Wilson había pedido que se le acelerara su ejecución. No había súplica de clemencia, ni disculpas, ni remordimiento. Solo un deseo frío y calculado de acabar con todo lo más rápido posible. La sala se sumió en un profundo silencio, mientras las palabras del abogado resonaban en el aire. El juez, manteniendo su compostura, reconoció la solicitud, pero dejó claro que la justicia seguiría su curso habitual. La fecha para la ejecución de Wilson aún no estaba decidida, y antes debían resolverse otros cargos pendientes, como el intento de fuga de la cárcel y varios delitos relacionados con drogas. La solicitud de Wilson de acelerar su propia muerte solo añadió un nuevo matiz escalofriante a una historia ya de por sí perturbadora. Aunque gran parte del juicio se centró en los horrendos crímenes de Wade Wilson, no se puede pasar por alto su pasado y cómo terminó en este camino destructivo. Wade Wilson fue adoptado por una familia de clase trabajadora en Florida cuando aún era un niño pequeño.
Sus padres adoptivos lo describieron como un niño amable y enérgico, que trajo alegría a sus vidas. Sin embargo, a medida que creció, su comportamiento comenzó a cambiar. Entró en contacto con las drogas en la adolescencia, y su adicción rápidamente tomó el control de su vida. A lo largo de los años, Wilson fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores relacionados con drogas y pequeños robos, pero siempre logró salir bajo fianza o con condenas cortas. Sin embargo, su abuso de sustancias lo llevó por un camino oscuro, y poco a poco se fue aislando de su familia y amigos. A medida que su adicción empeoraba, también lo hacía su comportamiento, volviéndose cada vez más errático y violento. Para el momento en que cometió los asesinatos de Melton y Ruiz, Wilson ya era un hombre perdido, incapaz de controlar sus impulsos destructivos. Para las familias de Christine Melton y Diane Ruiz, el juicio y la condena de Wade Wilson ofrecieron una especie de cierre, pero el dolor que les dejó nunca desaparecerá. Ambas mujeres eran madres, hijas y amigas, y su trágica partida dejó un vacío en las vidas de quienes las amaban. A pesar de que la justicia ha sido servida, el recuerdo de sus vidas arrebatadas de manera tan brutal sigue presente en los corazones de sus seres queridos. La ejecución de Wade Wilson, aunque esperada con ansias por algunos como el último acto de justicia, no podrá borrar el sufrimiento causado. Las cicatrices emocionales de los crímenes permanecen, y la historia de Wade Wilson se convierte en un recordatorio sombrío de cómo las elecciones personales y los caminos destructivos pueden terminar en tragedias irreparables. Wade Wilson ahora se encuentra en el corredor de la muerte, esperando el cumplimiento de la sentencia que él mismo parece ansioso por enfrentar. Su historia, una mezcla de tragedia personal y violencia extrema, ha dejado una marca imborrable en la comunidad de Florida. Aunque algunos ven su ejecución como el cierre final de esta pesadilla, para las familias de Christine Melton y Diane Ruiz, las cicatrices de sus crímenes permanecerán para siempre. Si te interesan historias como la de Wade Wilson y quieres conocer más sobre los misterios sin resolver y los crímenes reales que han dejado una marca en la historia, suscríbete a nuestro canal.